Crowe en Argentina presenta Gestión Integral de la Empresa Agropecuaria. Un microprograma de Janina Guerino, socia de la Oficina Teodelina de Crowe. Diciembre de 2025. Del año. Esperemos que... Che, ¿y el año que viene renovará contrato con nosotros? Me parece que la están tentando... la están tentando de medios más importantes, medios nacionales. Sí, no sé si... Telefe, no sé qué pasa. Bueno, Olga, ¿viste? Porque esto es un streaming. Es Blender, no sé por dónde irá. Bueno, recibimos en nuestro programa a Janina Guerino de Crowe porque nos estuvo acompañando durante todo este año. Usamos siempre los últimos viernes de mes para ocuparnos de temas muy importantes vinculados con todo lo que tiene que ver con los números, las decisiones, las estrategias, cosas que para la producción agropecuaria a veces son un tanto intangibles, ¿no? Porque algunas cosas parecen hasta abstractas, se salen del lote, se salen de la decisión de lo que uno puede manejar, la herramienta, la semilla, el fertilizante, ¿no? Eso que es tangible y nos ha llevado a un mundo que es sumamente importante. Muchas veces puede hacer la diferencia en que te vaya bien y que te vaya mal. Así de importante es esto y por eso la tenemos una vez por mes en el programa. Y diciembre nos coincidían todo, nos coincidía Navidad, fin de año, así que dijimos, bueno, vamos. Mucho trabajo en el estudio también, así que vamos a hacer un micro antes del cierre. Y aquí está Janina Guerino, bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Martín. Bueno. Buen día para vos y para los que nos escuchan. ¿Hay extensión de contrato para el año que viene? No hablamos todavía, no sabemos, no se sabe. Es cierto que tengo otras propuestas, ¡Apa! Pero yo, no valoro mucho mis orígenes, así que no creo que no esté en tranquería. Perfecto, bueno, vamos a seguir seguramente el año que viene entonces en el programa. Bueno, hoy nos traes un tema que tiene que ver con esto, tiene que ver con un poco con el resultado económico, tiene que ver con una super cosecha de trigo y tiene que ver con un escenario que probablemente muchos productores no hayan esperado en la planificación, en el Excel de arranque. Capaz que esto no figuraba, ¿no? Este escenario que tenemos hoy. Exactamente, es como decís vos, en octubre no figuraba en el Excel, tal cual, en la planificación fiscal que hacemos con los productores 2 o 3 meses antes del cierre, porque uno de los paliativos son posibilidad de inversiones para no afrontar un impuesto o lo que fuere. No nos encontrábamos, o sea, las estimaciones eran alrededor de 40 o 45 quintales y bueno, ahora nos encontramos con diferentes lotes y diferentes rendimientos. Entonces estamos de alguna manera volviendo a llamar a los productores al estudio, digamos, porque como decís vos, yo diría que es una cuestión financiera lo que ellos tienen que abordar, además de fiscal, obviamente la base fiscal, pero también financiera. Si querés, avanzando, te puedo llegar a desarrollar un poco más la idea. Dale, vamos con la primera plaquita que nos mandaste para empezar a entender ya con los números puestos, ¿no? Sí, la anterior, fíjate. La primera, sí. La primera, porque esa es la segunda. Ahí está. Ahí tenemos los rindes. Claro, esto es una secuencia que nosotros hacemos en el servicio de gestión, que no es el fiscal, donde acompañamos al productor, en este caso en la cosecha de trigo, y vamos viendo las diferencias que hay en los lotes, obviamente saliendo de la situación excepcional de la sequía del 22-23, para que visualicemos la diferencia en rindes. Era de aproximadamente hasta 30 quintales las últimas 2 campañas y ahora, ayer ya nos informaron el rendimiento de los lotes alrededor de 66-67 quintales. Claro. ¿Qué pasa? Cuando el productor empieza la siembra, más o menos julio, a planificar con el ingeniero, después, en la realidad nosotros también determinamos, como ves ahí, para la cosecha 23-24, el rinde y el precio de indiferencia. Este productor, si hubiera hecho trigo sobre lote propio, igualmente en la cosecha 23-24 no hubiera generado utilidad, hablando en términos brutos, pero como a su vez alquiló, obviamente perdió casi un 50%. Obviamente que el productor hace trigo, soja de segunda, pero bueno, a nosotros nos interesa también la parte de rentabilidad productiva. Y después en la campaña siguiente, ya si bien le dio le dio margen a favor antes del alquiler, ya con los alquileres también se le caía el resultado del trigo. Y los rindes y precios de indiferencia reales no coincidían, o
por ahí no eran los mismos que los que le había calculado el ingeniero en la etapa previa a la siembra, por una cuestión de que los costos van cambiando y el productor muchas veces por cuestiones financieras no tiene margen para hacer la compra en el momento de la siembra, lo proyecta y bueno, una vez que hace un canje y eso cierra con otros valores y ahí es donde los costos directos por ahí se van un poco del análisis, pero bueno, nosotros le decimos dónde está para después poder corregir y accionar hacia adelante. Bien. Eso es con respecto a lo que está pasando hoy. Hoy le estamos mostrando un rinde que antes era de 30 a 60. Claro, exactamente. Y a partir de ahí empezamos a ver el impacto financiero del impuesto a las ganancias. Ahí sí vamos a la otra plaquita, ¿no? Ahora sí. Entonces, para que más o menos entendamos la situación, ¿qué pasa? Nosotros ahí hicimos una primera idea cuando nos reunimos en octubre. Este productor sembró 68 hectáreas y el rinde que estimábamos era de 37 quintales y medios, y fíjate que el impuesto daba alrededor de 17 millones y con las retenciones retenciones y cuestiones por ahí fiscales como el impuesto al cheque que le llaman la ley 25413, alguna retención, porque después te explico otra situación, le daba 15 millones a pagar. Esto le decíamos, bueno, para junio del año que viene, organízate bien financieramente, que vas a empezar desde junio a pagar el impuesto y después tenés los anticipos, ¿no es cierto? Bueno, ahora cuando nos empiezan a aparecer estas asistencias de carta de deporte, porque estabas una superficie sembrada con un rinde por sistema de parte de ARCA de 50, 55, 60 quintales y empiezan a aparecer 120 o lo que fuere, no les dan cartas de deporte. O sea, esta actividad no es como un comercio que vos tenés la mercadería, vienen, te la compran, se la dan, le hacen la factura. Acá para sacar la mercadería le tenés que preguntar a ARCA si tu situación fiscal es correcta, y si es correcta sacás la carta de deporte de tu propio producto, sería el cereal, y a partir de ahí podés disponer de él y podés hacer o tomar decisiones, si certificarlo, si ponerlo en silo. Bueno, en esta situación nos enteramos que el productor está obteniendo estos rindes. Hoy, por ejemplo, este productor de 68 hectáreas, el impuesto que nosotros le dijimos hace 2 meses de 17 pasó a 31 millones y el impuesto a abonar en junio de 30. Claro. ¿Qué pasa? Hay productores que no hicieron trigo. Obviamente, sin trigo este impuesto directamente no da a pagar. El impuesto existe, pero con retenciones, impuesto al débito y crédito, para que vos veas el impacto de estar haciendo trigo hoy o no. Y algo que ahí es importante, esto es una foto del productor agropecuario, persona física, que cierra su declaración jurada de ganancias en diciembre. No es de una sociedad que por ahí el corte lo hace en junio o julio, porque es el cierre de su balance. Claro. Esa es la principal diferencia. Y para que te des una idea, el productor agropecuario, como siempre decimos, en Uruguay, por ejemplo, este cierre no lo tiene en junio, porque el impuesto a las ganancias de una persona física en Uruguay coincide con el ciclo agrícola. Claro. ¿Me explico? Claro. Entonces, nosotros al productor le hablamos siempre ex ante. Esto es una foto antes del 31 de diciembre que puede cambiar extremadamente. Y ahí vamos a las charlas que se producen puertas adentro. ¿Por qué puede cambiar? Puede cambiar por el clima que no te permite cosechar. Puede cambiar porque cuando lo cosechaste la proteína no es la esperada, entonces el precio, castigo sobre por ejemplo, el precio. El otro día, claro, me encontré con un productor que tiene 1.6% menos en el precio por el tema de la proteína. Que quieras o no, influye en la evaluación, porque nosotros ¿qué hacemos? Nos paramos en el lote en diciembre, tiene el trigo. Si está el trigo, le ponemos precio de mercado menos gasto de comercialización. Y si ese precio de mercado viene reducido por la diferencia en proteína, también nos hacemos uso de esa, siempre que esté justificado. Y lo evaluamos al cierre. Ahora, ¿qué pasa si como consecuencia de la lluvia, como consecuencia de que, no sé, cualquier motivo extraordinario, el productor no pudo sacar del lote al 31 de diciembre ese trigo? Lo que va a tener que hacer es buscar elementos que justifiquen que ese trigo todavía no se pudo cosechar. Entonces el valor que tiene no es el de mercado, es un valor menor porque es el valor de la inversión. Ahora te pregunto, si por razones biológicas del cultivo, porque lo sembró tarde, porque es un ciclo largo, cosechó
2 de enero. Bueno, ahí la primera parte de acciones dice correcta evaluación y eso consiste en, por ejemplo, si el 2 de enero recién levantó el trigo, tiene que consultar al ingeniero y preguntarle cuál es el estado fenológico del cultivo. Y el ingeniero le va a decir en qué estado está y eso va a permitir que su asesor fiscal solamente evalúe el trigo a los costos de la inversión al 31 de diciembre, porque no sabe realmente cuál es el valor, ¿Qué va a porque no pasar lo con la tiene trilla? cosecha. Esto que explicabas antes. Bien. Eso para nosotros es fundamental, el informe del ingeniero certificado en colegio, con fotos satelitales, con imágenes que acrediten y que den fe de la situación, porque obviamente ante una posible fiscalización uno no puede libremente decir, no, esto estaba sin levantar. Claro, esto estaba en este estado, lo certifica el ingeniero. Lo tenés que probar. ¿No es cierto? Nosotros, en nuestros papeles de trabajo tenemos que ser coherentes con lo que ponemos y para eso necesitamos de toda una base profesional que genere seguridad en lo que estamos haciendo. Entonces, ahí es donde aparece una posible correcta evaluación. Después lo que te decía de la proteína, que puede reducir un poco el precio, que a nadie le gusta que le reduzcan el precio por falta de proteína, pero si le queremos ver el vaso medio lleno, en la evaluación a un valor menor implica menor impuesto. Y siempre con la respectiva documentación respaldatoria. De este impuesto a pagar, ¿no? No importa si son los 14 o los 29. ¿Hay alguna parte de ese impuesto que pueda desgravarse a partir de alguna inversión en bienes de capital? ¿Hay mecanismos que te permitan decir, bueno, ok, yo en realidad invierto una parte de esto y lo descargo por otro lado? Sí, mira, nosotros que hacemos a su vez gestión, no nos parece, o sea, si al productor vos le decís hoy en una reunión, anda y comprá una camioneta para deducir impuestos, me parece un manotazo de ahogado, porque puede ir a parar a un lugar donde las tasas sean todavía altas, más allá de que estoy escuchando que hay cierta flexibilidad ahora, o le pueden tomar el usado por un valor menor. Siempre hay que tratar de hacerlo con tiempo ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque es tan pequeño el margen cuando el productor siembra el lote de terceros, que no puede hacer esas maniobras como si tuviera espalda, ¿me explico? Claro, claro. Entonces, siempre es antes la inversión, por eso las primeras reuniones se hacen en octubre y se lo aconseja en ese sentido. Evidentemente, inversiones de más de $100.000 no las procesa en 10 días que termina para cerrar el año y seguramente va a ser un mal negocio. Entonces, para mí siempre es mejor estar asesorándolo con tiempo. ¿Qué pasa? El productor va a pagar este impuesto y también le vas a tener que decir que a partir de agosto empieza a pagar anticipos para el año que viene, que ese es el principal motivo por el cual con la misma cosecha tenés que pagar el impuesto vencido más el que va a venir, que no sabés si vas a tener este rinde de trigo. Exacto. Porque el año que viene puede no ser el mismo. El ambiente. ¿Qué tenemos que hacer los asesores? ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar la situación una vez que son 5 anticipos, agosto, octubre, diciembre, a partir de ahí ya hacer el corte y ver si se justifica que pague los que vencen en febrero y abril, porque no puede ser el mismo ciclo agrícola, ni la misma lluvia, ni la misma potencia que tenga si va a volver a sembrar trigo en otros lotes, obviamente, pero hay que asesorarlo en ese sentido y se le puede pedir a ARCA, mire, esta situación de este impuesto pasó porque el rinde del trigo fue extraordinario, ahora no voy a tener ese rinde. Bueno, reduzco los impuestos. Siempre que vos demuestres y hagas las cosas con tiempo, el productor tiene ese tipo de beneficio. El problema es que no siempre se hace. Exacto. Después, otra de las cosas que estuvimos analizando con el equipo, porque obviamente yo hablo, pero en realidad atrás de esto hay mucha gente trabajando, es hoy es el momento de decirle al productor si puede haber, como este impuesto va a vencer en junio, qué posibilidades de inversión hay con algún excedente de trigo una vez que hayas cumplido con tus obligaciones de canjes o lo que fuere que hayas cerrado para diciembre, alguna inversión que en estos próximos 6 meses no equipare, pero sí de alguna manera amortigue el impacto financiero de pagar ese impuesto en junio y lo recuperes con alguna inversión, ¿sí? Claro. Si tenés un asesor bolsero, le preguntás qué puedo hacer vendiendo parte de mi producción para poder paliar esto. Y entonces, en lugar de tener todo el trigo embolsado, podés aprovechar y
y te fijas o pensás con tu asesor para vos según estilo conservador. Yo ayer hablaba con un productor y me decía para mí va a aumentar, hablé con otro y me decía hay mucha producción, no creo que aumente. Bueno, viste cómo son los commodities, uno nunca sabe. Entonces siempre es bueno tener varios huevos en distintas canastas. Entonces una canasta puede ser, bueno, liquido al precio y que me guste, $180, 170 hasta ahora, y lo pongo a trabajar en la bolsa y a partir de ahí genero una rentabilidad que me permite de alguna manera amortiguar ese mayor impuesto. Claro. Eso está en la posibilidad de hacerlo, depende de si cada productor tiene un asesor para ir a la parte financiera, por eso te hablaba de que era una pata financiera también, además de fiscal. Lo importante al final está en el perfil del productor. Claro. Para nosotros es fundamental que el productor esté en CIPER A o B y en CISA 1, que cuando vienen clientes nuevos al estudio les preguntamos dónde están y muchas veces no saben ni qué significa, no es por ellos. Obviamente el CIPER A o B te permite estar en una muy buena situación dentro de ARCA, lo que hace que tengas más posibilidad de planes de pago, ¿no es cierto? Con más cuotas. Claro. Y el CISA 1 es el que cuando vos liquidás el cereal es a precio lleno, como dicen los que alquilan. O sea, te dan todo el dinero, no te retienen bajo ningún concepto ni IVA ni ganancias. Sos dueño de lo que cobrás. Bien. ¿Me explico? Bien. En la Entonces, mejor situación posible y financieramente, por todo lo que hablaste antes, es fundamental. Sí, que son consecuencia de un buen perfil en ARCA, o sea, de presentar declaraciones juradas, de no atrasarse con el pago de autónomos, de tener todas las presentaciones de regímenes de información al día. Eso lleva a que tu situación financiera después sea como consecuencia de lo anterior. Tengo una consulta breve para cerrar que tiene que ver con algo que me decían, haciendo un poquito también de balance de año con distintos sectores, ¿no? Y es que años anteriores muchos productores por cuestiones inflacionarias y de costos estoqueaban. Y que este año la campaña se hizo comprando lo que hacía falta en el momento que hacía falta. No había nadie se estoqueó demasiado en esta campaña. ¿Lo vieron ustedes y en todo caso cómo impacta o cómo termina impactando eso también en la planificación, ¿no? Porque pasamos de años donde los productores tenían una plata en la mano y automáticamente iban y compraban lo que podían, fertilizante, agroquímico, semilla, y hoy ese escenario es diferente, cambió, ya no es así. Yo nunca me animo a hablar de los productores como si fueran todos. Como un genérico, la verdad es que nunca me vas a escuchar hablar de genérico porque nosotros tenemos un seguimiento cuerpo a cuerpo con los productores y sabemos que ninguno es igual. La verdad es que vienen de años por ejemplo, lo que fue la sequía del 22-23, hablábamos en su momento que íbamos a tardar 3 años en recuperarnos y en buena hora que esta campaña tiene estos rindes, pero el productor se esforzó mucho, por lo menos a los productores a los cuales nosotros llegamos, que son medianos, se esforzó mucho por dejar todas sus cuestiones financieras al día. La campaña siguiente a la de la sequía no tenía posibilidad de comprar insumos con fondos propios, entonces tuvo que endeudarse. La deuda implica intereses. Con inflación, la deuda en pesos le provocaba también un ajuste por inflación como si lo beneficiara. No tenía rinde y tenía que pagar un impuesto porque estaba endeudado en pesos. Para mí eran todas bastante, digamos, si no tenía una eficiencia o un conocimiento cierto, obviamente dado por el asesor de lo que le estaba pasando, era para realmente pensar que podía llegar a desaparecer o dejar de producir algunos lotes. Lo que pasa es que el que tiene cintura, y la verdad es que también tiene mucho coraje, puede salir ileso. Y cuando se aparece esa capacidad de gestión con buenos rindes, ahí marca la diferencia. Y además que pienso que el productor es uno de los primeros que cuando ve la luz ya empieza a invertir. Claro. Y invertir no implica solamente salir a dar una vuelta a la plaza con la 4x4, implica muchas otras cosas. Lo que pasa es que la gente por ahí ve solamente esa parte. Pero bueno, nosotros que estamos en el día a día sabemos lo que significa eso. Sin duda, sin duda.
Yanina, gracias como siempre por estos minutos, por la información, por tu capacidad didáctica también de enseñarnos un poquito de qué va todo esto. Son temas a veces bastante rústicos, duros de entender, pero está bueno tenerte en el programa, a vos y a todo el equipo de Crow como siempre. Sí, yo estoy muy agradecida de esta posibilidad. Para mí hacemos un muy buen equipo, no sé qué dirá, no es, pero mientras yo lo piense está todo bien, hacemos muy buena dupla. Así es. Y lo que quería decir es que, bueno, el productor para los años que vienen tiene que, como dijimos en otros programas, ver hacia adentro. Obviamente que lo que escucha en los bares, en los acopios, en los mostradores de las insumeras es importante, pero cada productor es un mundo, no tiene nada que ver uno con otro. No te olvides que nosotros también hacemos todo el tema de empresas de familia y sabemos que esas son situaciones que muchas veces impactan en la gestión y emocionalmente también. Ahora se vienen las fiestas, así que peor todavía. Obviamente es importante poder levantar la copa y no solamente tener a un socio, sino que también tener el hermano. Así que, bueno, me gustaría que comprendan esa pata y obviamente si tienen dudas, ya saben que nos pueden consultar. Sin duda que es así. Gracias, buen fin de año, buen comienzo del 2025 y bueno, ya estaremos planificando. Ya imagino que este celu estará sonando allá por enero para ver cómo seguimos el 2026. Así será. Bueno, felicidades para todos. Un muy buen año. Hasta la próxima. Hablamos con Yanina Guerino entonces de Crow, nuestro espacio habitual. Por supuesto no va a ser el último viernes de este mes porque, bueno, es más, ni siquiera sabemos, Charlie, si nosotros vamos a hacer el último viernes de diciembre.